@JulioSánchezCristo Oficial. Muy gentilmente nos acompaña el 2 veces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y hoy senador de la República e indiscutible jefe del Centro Democrático, partido que desde la oposición invita a votar el no en el plebiscito. Presidente Uribe, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la W nuevamente. Buenos días. Buenos días, Julio. Quiero saludarlo a usted, agradecerle esta invitación, saludar a los oyentes de la W y a quienes están aquí en cabina, el doctor Félix de Bedú, Lucas Pombo y Juan Pablo. A todos ellos mi saludo y mis agradecimientos. Señor presidente, ayer escuchamos a Humberto de la Calle, hoy lo vamos a escuchar a usted. Ayer el doctor de la Calle habló de desinformación y al final de esta entrevista seguramente la conclusión será que usted también va a hablar de desinformación. Y el oyente, el que no sabe qué hacer, el que tiene dudas, el que tiene descartado votar, no termina de resolver sus inquietudes. Yo, a lo largo de este periodo de acuerdo de paz de estos 4 años, pues he hablado con usted muchos temas. En algunos he prosperado, en otros he fracasado. Le quiero... y es difícil, pero yo ni más faltaba que lo entiendo y lo respeto, además por su amabilidad siempre de escuchar mis impertinencias. Pero yo quiero hacerle una propuesta, presidente. En esa confusión que se vive en Colombia desde la óptica del sí y desde la óptica del no, pues siempre tendremos 2 versiones. La única manera es confrontarlas en vivo y en directo. Presidente, usted no se anima a tener, no con el presidente Santos, porque las cosas pues han llegado ya a unos puntos muy difíciles, usted no se anima a atender una invitación en la academia, en un estudio de televisión, en un estudio de radio, en el foro que usted quiera, en RCN, en Caracol, en El Tiempo, en El Espectador, en la Universidad Nacional, donde usted quiera, que podamos los colombianos escucharlo a usted y a Humberto de la Calle al tiempo para poder confrontar lo que usted dice con lo que él nos dice y así poder sacar una mejor conclusión, presidente. Eso es muy, muy difícil que se pueda lograr. Doctor Julio, mire, le cuento una cosa. Nosotros hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande, por ejemplo, en universidades, en la Universidad Javeriana de Cali, para mencionarle la última reunión. Hubo un gran debate con estudiantes que llevaron argumentos muy interesantes para el no y muy respetables para el sí. Con profesores, yo lo hago en todas partes. Procuramos recorrer la patria en lo mismo y estoy agradecido de que usted me permita, después de que ayer estuvo el doctor de la Calle aquí, estar hoy aquí atento a responder todas las inquietudes. Yo creo que este escenario es bien importante. Vamos a ver si soy capaz de responder con argumentos, porque lo que he venido diciéndole a mis compañeros y diciendo en todas partes es: procuremos hacer esto con argumentos. Sí, pero de la propuesta de un debate con el jefe de la negociación que tiene otro punto de vista, ¿la chuleamos de una vez, la descartamos? ¿Eso no va a pasar? Ayer el doctor de la Calle estuvo aquí hace poquitas horas. Venía yo preparado, dije yo, vi un Twitter suyo. Dije, uy, me va a preguntar por unas declaraciones del presidente de la República por allá en la prensa española. Pero contésteme, me olvido de la posibilidad de que usted se enfrente en un escenario académico o medio de comunicación o en la plaza pública con Humberto de la Calle. ¿Eso no va a pasar? Vamos avanzando en esto, doctor Julio, avanzando en esto. Traducción, Alberto, ¿eso qué quiere decir? Que no existe mayor posibilidad. Mi saludo también al doctor Alberto. Bueno. Encantado, presidente. Muchas gracias, doctor Alberto. Chuleamos el tema. Entonces comencemos con la pregunta. El presidente Santos le dijo al país en su edición de domingo, primera página del periódico, que el odio y la envidia habían unido a Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, quienes eran 2 enemigos históricamente políticos. Quisiera conocer su opinión a ese comentario. Julio, yo no le gasto tiempo al odio. He repetido mucho hace tiempo que el que le gasta tiempo al odio bloquea la mente, no estudia, pierde los momentos de felicidad de la vida
no es imaginativo. De gastarle tiempo al odio le ocurre a uno lo que le pasa a la vaca en el pantano. Mientras más patalea, más se atolla. El caso del doctor Andrés Pastrana. Él propuso lo del Caguán. Lo cumplió. Yo fui opositor. Incluso en un momento en que un altísimo porcentaje de la opinión pública apoyaba el Caguán. Yo no lo apoyé. Pero el doctor Andrés Pastrana fue sincero con el país. Hizo lo que propuso en el proceso electoral. Él ganó. Hoy tiene el doctor Andrés Pastrana unas tesis bien importantes. Yo creo que ha hecho una crítica muy fundamentada a esa sustitución de la Constitución que se da con el Tribunal de la Justicia Transicional. Y finalmente, he creído yo que esto tiene que ser un tema de argumentos. Incluso le he dicho por ahí en los debates a todos mis interlocutores e interpelantes que una de las preocupaciones que veo en este proceso es que la falta de justicia, de pena adecuada, de pedir perdón, de arrepentimiento, no genera ese sentimiento de reconciliación y de perdón que se busca. Al contrario, esas faltas, esos vacíos generan una tendencia más al rencor y a la venganza que al perdón. Señor presidente, uno de los grandes temas es ¿qué pasa si gana el sí y qué pasa si gana el no? Usted ha dicho, si gana el no, el proceso debe continuar, pero se debe replantear, redireccionar, porque no funcionó como estaba planteado. El presidente de la República dice, no hay ninguna posibilidad que las FARC vayan a aceptar renegociar nada. Al otro día se devuelven para la selva y sigue el conflicto armado en Colombia. Presidente, hay quienes dicen otra cosa. Si gana el no, gana la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted está de acuerdo con ese punto de vista? A ver, doctor Julio, primero, ¿qué hemos dicho nosotros si gana el no? Que siga el diálogo, que se reoriente. Primero decían, hombre, si gana el no, no ve que si Uribe guerra es paramilitar, es volver a la guerra. Ahí debo hacer dos aclaraciones. El no es una campaña mía. Aquí hay muchos colombianos que piensan diferente de mi persona, a quienes yo no les gusto, tienen reparos y están con el no. Segundo, la seguridad de nuestro gobierno no se puede entender como guerra. La guerra, en alguna forma, es una palabra para legitimar enfrentamientos. La seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Tercero, cuando nosotros dijimos, no señor, lo que nosotros pedimos es que, primero nos glosaban que porque eso era volver a la guerra. Y después cuando aclaramos que si gana el no, pedimos que no se rompa la mesa, que no se rompe el diálogo, que se reoriente el diálogo. Dicen es una falsa expectativa. La Constitución le da la facultad al presidente de negociar. La Corte Constitucional ha dicho claramente que en el evento de que el gobierno, de que ganara el no, el gobierno no pierde la facultad de seguir dialogando, porque la norma que le da al gobierno esa facultad aquí no está en juego. Entonces el gobierno ha dicho que no se puede. Uno cree que sí se puede. Además la FARC misma ha dicho que no están interesados en regresar a la guerra. Entonces es un tema de voluntad política. Pero nosotros también hemos propuesto otras cosas. Denle una garantía al país, denle una garantía a la FARC. ¿Cuál garantía al país? Que se concentren en zonas con requisitos razonables. Por ejemplo, donde no sea un corredor de frontera, no haya un imperio de narcotráfico, no haya minería ilegal, no haya ese tema de extorsión, que cumplan con la suspensión de todos los delitos, porque no han cumplido con la suspensión de la extorsión ni con la suspensión del narcotráfico. Que le den garantías en esas condiciones a los que están en La Habana y a los que están aquí, inclusive que con los que están aquí puedan empezar un proceso que se llamaría un proceso social de post-conflicto, que yo no acepto la palabra post-conflicto porque no he aceptado la palabra conflicto, y que se le resuelva por ley el problema a los militares y soldados de Colombia y policías. Nosotros tenemos varias propuestas en el Congreso, una ley judicial sin impunidad, sin someterlos a la justicia de la FARC, etcétera. Entonces dicen, no, es que el gobierno no quiere. Una cosa es que no tenga la facultad que la tiene, otra cosa es que no quiera. Y me dicen, ¿ustedes qué harían? Hombre, nosotros no tenemos sino tres caminos. Hablar con los colombianos,
marchar por las calles y caminos de Colombia y buscar un buen gobierno para el 2018. Don Álvaro, perdón, le saluda su amigo español, don Rafael Manzano. ¿Qué tal, don Álvaro? Rafael, mi saludo. Igualmente, si gana el sí, y si gana el sí, como Julio César, se retira usted a sus cuarteles de invierno, ¿se acabó para usted el asunto? No. ¿Cómo hago para contestarte? Rafael, si gana el sí, ¿qué sigue? Eso inmediatamente activa lo que está previsto. El presidente de la República puede incorporar a la legislación colombiana por decreto todo lo que esté en los acuerdos que sea materia de ley ordinaria. Lo que hemos llamado nosotros una facultad exorbitante, sin límites materiales, y por eso tenemos ese acto legislativo demandado ante la Corte Constitucional. Entonces el presidente, todo lo que sea materia de ley ordinaria, lo incorpora por decreto. Enseguida lo que sea materia de reforma constitucional y subir a la Constitución todos los acuerdos, lo hacen por un procedimiento expedito de reforma constitucional que incorporaron mediante acto legislativo para este caso, que nosotros también lo tenemos demandado ante la Corte Constitucional porque consideramos que sustituye la Constitución. En ese proceso, ¿qué haremos nosotros? Seguir con nuestros argumentos en el Congreso de la República. Y eso va a ser inatajable. ¿Por qué? Porque al ganar el sí, lo activa. Y segundo, porque el presidente de la República, para estos efectos de 102 senadores, tiene 80 votos en el Senado de la República. Y tercero, porque el acto legislativo que tenemos demandado prácticamente no da posibilidades de negar una sola de las proposiciones que lleve el gobierno al Congreso. Presidente, permítame interrumpirlo. Si le estoy entendiendo bien a la pregunta de Rafael, si gana el no, usted acepta el resultado. Si gana el sí, ¿no lo acepta? No, te estoy diciendo las consecuencias de que gane el sí. Pero usted reconocería que ganó el sí. No, si gana no se necesita, Julio, porque ya te estoy diciendo las consecuencias. ¿Cómo activan ese acto legislativo? ¿Cómo el presidente de la República incorpora en ejercicio las facultades inmediatamente al ordenamiento jurídico los temas que sean de ley ordinaria? ¿Cómo suben a la Constitución por un procedimiento exprés que llaman todos los acuerdos sin posibilidades de que quienes estamos en desacuerdo tengamos opciones en el Congreso? ¿Qué seguimos haciendo nosotros? Argumentaremos en el Congreso, allí somos minoría, seguiremos hablando con el pueblo colombiano respetuosamente, con argumentos, y seguiremos seguramente caminando las calles y pueblos de Colombia y preparando un gobierno para el año 2018. Sobre este tema, el profesor Rodrigo Uprimi, constitucionalista, le tiene esta inquietud. Senador Uribe, usted ha invitado a votar no en el plebiscito, pero ha aclarado que no se opone a una paz negociada con las FARC, que no comparte el acuerdo que se alcanzó. Sin embargo, es razonable pensar que si el no gana, las probabilidades de que retorne la confrontación armada con las FARC son muy altas, porque el gobierno ha dicho que este es el mejor acuerdo posible y que no le parece realista pensar en que pueda renegociarse el acuerdo. A partir de lo anterior, mis dos preguntas son las siguientes. Primero, ¿cuáles son entonces los elementos de este acuerdo de paz que le parecen tan injustos, tan inaceptables, como para invitar a la ciudadanía a votar negativamente, aún a riesgo de que eso implique un retorno de la confrontación armada con las FARC? Y segundo, en caso de que triunfe el no, ¿qué es lo que haría posible una renegociación de los acuerdos cuando el gobierno ha dicho que esa renegociación es prácticamente imposible y quienes invitan a votar por el no
están hoy en la oposición. Sí, puedo responderle al profesor Uprimi. ¿Aló? Por supuesto. Sí, profesor Uprimi, mire, yo diría lo siguiente. Si la comunidad internacional ha soportado tanto este proceso, llegar a ganar el no, yo creo que la comunidad internacional tiene que ser un gran factor para decir, tengan paciencia, miren cómo reorientan esto. O sea que yo veo que hay que crear las condiciones, es que la situación es difícil. Mire, si gana el sí, esa implementación va a ser muy difícil. Yo tengo por aquí, porque he señalado esto, estoy como en la universidad preparando un examen con esto, tengo por aquí en la página 176 todas las normas implementarias que se necesita incluir. Ese estado tan complejo y tan costoso que van a sumar. La misma implementación del sí es difícil. Y asumamos una cosa, alguien que vote por el sí ahora y se enfrente a la FARC en el 2018, gane las elecciones y haya dicho que tiene reservas frente al acuerdo, no obstante votó el sí, ¿qué va a hacer con los puntos que tenga desacuerdo en la implementación? Hay que buscar corregirlos. O sea que el país, en mi concepto, tiene que hacerle correcciones a este acuerdo, gane el no o en el gobierno a partir del 2018. Entre otras cosas, para evitar que, implementado este acuerdo, como lo tienen, nos lleve a un estado inviable por los costos, por las dificultades burocráticas y de una agenda claramente chavista, con una policía política, etcétera. Me pregunta usted, doctor Uprimi, por los temas que considero injustos. Hombre, doctor Uprimi, aquí no hay justicia. Sin sanción adecuada no hay justicia. Usted, que es un jurista respetado, usted sabe que la justicia implica examinar los hechos, la norma jurídica, mirar qué sanción se impone, que la sanción sea adecuada. Cuando no hay sanción adecuada, no hay justicia. Usted sabe que hay un tema de elegibilidad en favor de personas que han cometido delitos atroces. El tema de armas, las pueden recuperar muy fácilmente porque van a conservar el dinero. Yo creo que el acuerdo de víctimas es muy bello, pero le falta el tema de el aporte del dinero de la FARC para repararlos y la garantía del derecho a no repetición, que aunque la dicen allí, en la medida que no haya justicia, que no haya arrepentimiento, que no hay perdón, se estimula la repetición de la violencia por el mal ejemplo que se da. A mí me parece que es muy grave la agenda económica para el país. La sustitución de nuestras instituciones por parte del tribunal, en un país que, a diferencia de la antigua Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, que estaban sin instituciones, aquí sí las hay. Entonces no nos pueden justificar en lo que ocurrió allá este tribunal que sustituye a la Constitución. Aquí cabría una reforma a la justicia, etcétera, etcétera. Y su segunda pregunta, renegociar los acuerdos. Yo creo que estos acuerdos hay que hacerles ajustes, ganando el no o el sí, porque el gobierno del 2018, los que vengan en adelante, si quieren un Estado viable y si quieren evitar que esta economía la pongan a crecer al mínimo, con lo cual el país se va a empobrecer más, le tienen que hacer ajustes a los acuerdos. Pero, senador Uribe, en ese punto, ustedes dicen que gane o el no o gane el sí, las objeciones que ustedes tienen al proceso van a continuar y que ustedes van a buscar la presidencia en el 2018. Esa eventual presidencia de un candidato del Centro Democrático, ¿desconocería los acuerdos? O sea, lo que ustedes plantean ahora, que hay que renegociar esos acuerdos, llevaría a que una presidencia del Centro Democrático en el 2018 desconozca los acuerdos, desconozca lo que se decida en el plebiscito y haga esa eventual negociación a partir de esa presidencia. Doctor Félix, mire, una de las cosas que nosotros hemos procurado es tener una campaña de argumentos que de nuestra parte no polarice, porque siempre se acusa a mi persona de polarizar. Incluso he venido reiterando un mensaje a los del sí. Les he dicho, la contradicción no es con ustedes. Los del no también queremos la paz, como la quieren ustedes los del sí. Lo que pasa es que los del no pensamos que sin justicia
y con esta agenda chavista de socialismo siglo XXI no vamos a tener paz ni prosperidad. Entonces le pregunto, le contesto esto. Usted me dice, si gana un gobierno del Centro Democrático va a desconocer los acuerdos. Desconocer no, hay que reorientarlos. Pero, y eso se diría claramente en el proceso electoral, un gobierno del Centro Democrático, yo creo que también de otros orígenes, no podrían ver con tranquilidad toda esa sustitución de la Constitución, ni ese Estado tan complejo y tan costoso que se crea, ni la policía política, ni todos los riesgos a los sectores económicos, la agenda socialismo siglo XXI. Yo creo que habría que... En ese punto, ¿usted coincide con el doctor Germán Vargas Lleras en las objeciones? Esto es, con todo respeto por el doctor Vargas Lleras, pero según lo que él ha dicho, él vota por el sí, y si ganara la presidencia también tendría que hacer reorientaciones o revocar, en sus palabras, porque si tiene una reserva, si gana la presidencia, entonces, ¿en qué va a quedar su coherencia? Las apreciaciones de él. Él se ha referido a dos temas, al tema del tribunal y a riesgos para empresarios. Nosotros tenemos más preocupaciones. ¿Usted me permite en este momento decirlo de riesgos de empresarios? Sí, claro, hace parte de todo este debate. Muy bien. El presidente de la República dijo que los empresarios no se debían preocupar, que solamente tenían que acudir al tribunal, si los llamaban, aquellos responsables de ser determinadores de delitos, y que bastaría una declaración. Cuando uno lee el artículo 32, en un inciso por abajo se refiere a los determinadores de delitos, pero bien en la parte inicial dice que tienen que acudir al tribunal todos los que hubieran participado directa o indirectamente en el conflicto. Y el artículo 48 dice que para acudir al tribunal, ser llamados, puede haber informes de las Cortes, Comisión de Acusaciones, Fiscalía y también de ONGs. Y a los informes de las ONGs les dan el mismo alcance, los informes o la compulsa de copias de la Fiscalía. Entonces yo me imagino ONGs de aquellas que conozco, como el colectivo de abogados, con un sesgo ideológico diciendo fulano patrocinó paramilitares, etcétera, etcétera. Y las personas tienen que ir allá y prácticamente se invierte la carga de la prueba. Porque ante esas afirmaciones y ante esas denuncias van a tener que demostrar que no lo hicieron. Y eso llega al artículo 60, donde la única posibilidad escapatoria del riesgo de ir o no ir a la cárcel es confesar en la primera etapa del proceso un delito aún no cometido para evitar ir a la cárcel, lo que deja un pésimo antecedente en la memoria histórica y un pésimo precedente judicial. La memoria histórica no va a decir, mire, tuvo que confesar un delito no cometido para evitar ir a la cárcel. La memoria histórica va a decir lo contrario. Gracias a este tribunal, gracias a estos acuerdos de La Habana, se esclarecieron delitos que permanecían en la impunidad. Nosotros tenemos todas esas preocupaciones. Ahí hay parte de lo que ha dicho el doctor Vargas Lleras. Sin embargo, él dice que vota por el sí, pero dice que se confrontará con la FARC en el 2018. Entonces, si se confronta con la FARC, hay un problema. Aunque la FARC pierda en el 2018, puede ganar por ahí más adelante. Después de los acuerdos de El Salvador, la guerrilla se demoró muchos años en ganar. Y mire lo que hay, 7 años de gobierno guerrillero en El Salvador, la economía paralizada. ¿Viven de qué? Viven de las transferencias que están recibiendo de Estados Unidos, que son mucho, porque es mucho dinero, 4.500 millones de dólares para 6,5 millones de habitantes. Entonces, aquí no hay que pensar solamente en el 18, en el 22, en el 26, y se encontraría el doctor Vargas Lleras o el presidente de la República en el 2018, el doctor Oscar Iván, el doctor Carlos Holmes, el doctor Iván Duque, ante esta realidad. No obstante que hayan ganado con sus observaciones, eso lo subieron al rango constitucional y amarra a muchos de los gobiernos que vienen. Un país que quedaría inviable, una democracia que quedaría sin opciones, sometida a lo pactado en La Habana. Eso exige, doctor Félix, no revocar, sino reorientar.
y buscar ese equilibrio entre la reorientación y la paz. Presidente Uribe, buenos días. Doctora María Isabel. ¿Cómo está, presidente? Mi saludo, doctora María Isabel. Gracias, presidente. Presidente, una de las cosas que más han surgido en esta discusión con respecto a sus puntos de vista muy respetables, vuelvo a decirlo públicamente, es la coherencia con la que usted ha intervenido en el proceso y le sacan para deslucir esa coherencia, un nombre, el nombre del señor Henry Acosta, que por cierto está a punto de publicar un libro sobre el tema. Henry Acosta fue un personaje que apareció durante su gobierno como un enlace con las FARC para poder iniciar un proceso de paz durante su gobierno y evidentemente avanzaron en muchísimas cosas que él expondrá en su libro y que incluso a mí me ha dicho y a muchas personas en privado, pues me ha explicado cómo fue esa coordinación que él hizo en su gobierno, que incluso hubo noches donde se acostaron a dormir pensando que se había aprobado un despeje, por ejemplo en Florencia y Pradera, y al otro día por la mañana pues ya no iban a hacer el proceso, pero el proceso había quedado planteado. O sea, ustedes llegaron hasta unas arenas movedizas muy complicadas para plantear un proceso de paz durante su gobierno que finalmente no se alcanzó a dar. Usted trató, las FARC evidentemente tuvieron un interés en hacerlo, pero no se dio. Sin embargo, el señor Henry Acosta llegó el gobierno Santos y siguió de enlace exactamente en el punto donde usted había dejado el proceso. El proceso de hoy comenzó donde usted lo dejó. Entonces, ¿por qué tan opuesto a este proceso si es que usted trató de hacer lo mismo, por el mismo camino, con la misma gente, y quién sabe dónde habría llegado de haber tenido 4 años más? Doctora María Isabel, primero, cuando me dicen a mí es que usted trató de hacer lo mismo que una vez que 2 veces, no, mire, le quiero contar, yo hice 26 esfuerzos que el país conoció para hacer un acuerdo humanitario que permitiera liberar a los secuestrados, siempre con inamovibles. Primero que me dijo que quería intervenir fue el expresidente López Miquelsen. Me dijo, pero tengo que ser independiente del gobierno. Le dije, presidente, eso se le respeta. 26 esfuerzos. Segundo, siempre que se fue a hablar de un proceso de diálogo, puse inamovibles. Yo no habría entregado la agenda del país a la FARC como la han entregado en el Acuerdo de La Habana. Tercero, un día a mí se me dice, pero si usted intentó hacer lo mismo y se olvidan de los inamovibles porque ahora se opone. Y al otro día me dicen, no, es que con Uribe no hay posibilidad porque es guerra. Y me dicen, pero usted se opone ahora, y usted estuvo en el reindulto del M-19, y usted estuvo en la Comisión de Paz de Antioquia. En efecto, cuando me dicen venganza, hombre, recuerden, recién asesinado a mi padre, el presidente Betancur me nombró en la Comisión de Paz de Antioquia, y allí estuve, y de primera mano aprendí que ese proceso del presidente Betancur no fracasó por él, sino por mala fe de la FARC. Me voy a referir al caso Henry Acosta, doctora María Isabel. El doctor Luis Carlos Restrepo, y me duele tanto que un colombiano como él tenga que estar hoy en el exilio, contactó a Henry Acosta. Yo hablé en algunas ocasiones con Henry Acosta. Por ejemplo, el despeje en la cordillera vallecaucana fue uno de los intentos que además se hizo público para poder liberar a los secuestrados. Llegaron el doctor Luis Carlos Restrepo y los 2 mediadores europeos, porque yo acepté a todo el mundo como mediador, hasta el presidente Chávez, con la conciencia de que eso iba a terminar en un problema político, que terminó en un problema político porque el presidente Chávez empezó a llamar a nuestros generales. Entonces yo acepté lo siguiente, que hubiera una zona de encuentro en la cordillera vallecaucana de 102 kilómetros, donde había unas 36 personas que residían desarmada, transitoria, para entregar los secuestrados. ¿Cómo no acepto eso? ¿Sabe qué me dijeron al otro día? Que a mí me dijeron los europeos, esto está consultado con la FARC y lo aceptan. Yo dije, magnífico, el gobierno también lo acepta. Después me dijeron los mismos europeos que la FARC los llamó a decir, a nosotros no nos consultaron y no aceptamos. Pero hay muchos esfuerzos que hicimos, doctora María Isabel. A mí me dijeron, se necesita despejar un corredor en el Valle del Cauca porque van a liberar unos secuestrados. Acepté, no los liberaron.
saque de la cárcel 150 personas unilateralmente. ¿Sabe qué es la diferencia con lo de ahora? Con el compromiso de que no regresarán a la FARC. Eso fue uno de los inamovibles, de los tantos inamovibles en esos procesos. Está la llamada del presidente Sarkozy. El presidente Sarkozy se posesiona un día. En su discurso de posesión le pone todo el énfasis al tema de Ingrid Betancourt. Al otro día me llama y me dice, ¿es cierto que usted va a soltar, liberar de la cárcel 150 personas? Presidente, sí, en la medida que acepten retirarse de la FARC y que las circunstancias jurídicas me lo permitan. A los 5 días me repite, me dice, usted lo va a hacer. Presidente, nosotros cumplimos la palabra dentro de la ley. ¿Me puede liberar a Granda? Si la ley lo permite, sí. Y le digo una cosa, presidente, no voy a preguntarle para qué. Seguramente usted tiene un acuerdo para que le liberen a Ingrid Betancourt o cree que con eso lo puede hacer. Lo dejo en su criterio y por respeto no le pregunto. Buscamos la manera jurídica de liberar a Granda como gestor de paz. Creo que se le dio una buena señal al interés humanitario de que liberaran los secuestrados. Y usted sabe que la FARC o frustró las expectativas del presidente Sarkozy o le quedó mal. Yo hice todos los esfuerzos, doctora María Isabel, siempre con inamovibles. Expresidente Álvaro Uribe, es inevitable que a la hora de hablar de la campaña que usted está adelantando junto con otros por el no, se diga que usted y quienes hacen el no le mienten a Colombia. Y yo quiero detenerme en un punto, y usted hace muy pocos minutos lo dijo, usted habló de la justicia de las FARC. Y entonces, claro, poniéndole ese apellido a la justicia todo el mundo se asusta. Dice, ¿quién quiere ir a la justicia de las FARC? Pero no está usted faltando a la verdad, llamando justicia de las FARC a la JEP cuando los magistrados van a ser elegidos por la Corte de Derechos Humanos en Europa, por el Secretario General de las Naciones Unidas, por la Sala Penal de la Corte Suprema. ¿A usted le parece que esa es la justicia de las FARC? ¿A usted le parece que Europa, Naciones Unidas, la Corte Suprema es la justicia de las FARC? ¿Eso no es más bien faltar a la verdad? Doctor Juan Pablo, ¿me quiere repetir quiénes los van a nombrar? La Corte de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos. Primero, esa Corte ha tenido mucho sesgo. ¿Quién más? El Secretario General de las Naciones Unidas. Me parece que el Secretario General de Naciones Unidas aquí hay un problema, porque se le ha hecho pensar al país que por la circunstancia de que esté el Secretario de Naciones Unidas, el proceso queda seguro, firme. Pero usted no cree en las Naciones Unidas, entonces. No, le voy a decir, doctor Juan Pablo. Veo un problema ahí muy grave. Una cosa es el Secretario de Naciones Unidas y otra cosa es la Corte Penal Internacional. Si bien el concepto del secretario es un mensaje a la Corte Penal Internacional, de todas maneras el estatuto de la Corte Penal Internacional para delitos graves exige reclusión. Habla en el artículo 77 de penas hasta de 30 años, inclusive de cadenas perpetuas. Pero Naciones Unidas no son las FARC, presidente Uribe. Perdóneme, a mí me parece grave que el secretario de Naciones Unidas haya avalado esto con todo ese problema de falta de justicia que hay de por medio. Alguien me dice, no, eso queda muy bien. Mire lo que pasó en El Salvador. Y es una de las inestabilidades que nosotros le señalamos, del riesgo de inestabilidad que le señalamos a este proceso. En el 93, cuando se dictó esa segunda ley de amnistía en El Salvador, que incluía los delitos de lesa humanidad, todo el mundo dijo, magnífico, esto queda apoyado por Estados Unidos, por Naciones Unidas, por la Unión Europea. Se acaba de caer 23 años después. A mí me parece muy grave que Naciones Unidas entre a avalar acuerdos de paz donde no hay justicia. Y le voy a decir esto, doctor Juan Pablo. Figurativamente yo llamo tribunal de la FARC por lo siguiente. En Colombia no se justifica ese tribunal. Usted sabe que las instituciones en el mundo estaban bastante descaecidas cuando se instaló el tribunal de Nuremberg. Usted sabe que los tribunales especiales en otros países como Ruanda, Sierra Leona, la antigua Yugoslavia, se han establecido allí por falta de instituciones. ¿Por qué no ha reformado nuestra justicia aquí? Por ejemplo, ¿por qué no se ha hecho todo el esfuerzo para que la justicia sea totalmente imparcial frente a la política? Y vámonos a lo siguiente, no hay doble instancia en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Y vámonos a lo siguiente, doctor Juan Pablo.
a la parte sustantiva. Ese tribunal no va a tener margen. Por ejemplo, alguien decía, no, es que el tribunal puede en un caso de delito atroz quitarle a alguien la elegibilidad. No puede. El artículo 36 lo vincula, y el artículo 36 dice que todos serán elegibles. Entonces, no, es que si la persona, a pesar de que la persona confiese en la primera etapa, el tribunal lo puede mandar a la cárcel. No puede. Cuando la persona confiese en la primera etapa, reconozca el crimen atroz, dice claramente el artículo 60, no tendrá cárcel, nada equivalente a la reclusión, nada equivalente a la medida de aseguramiento. Entonces yo no veo el tribunal solamente desde el origen, sino que también lo veo de acuerdo con los temas sustantivos que lo regirán. Tenemos aquí una justicia procedimental que ha sustituido la Constitución y unas normas sustantivas que son garantes de impunidad. ¿Sabe qué me encontré ayer? Y aquí tengo los artículos. La FARC política queda totalmente impune. Y le voy a decir, el parágrafo 40 del artículo, parágrafo del artículo 40, página 278. El artículo 21, numeral 1, página 266. El artículo 28, numeral 3, página 272. La FARC política queda totalmente impune. ¿Usted le parece que el país habría aceptado eso con lo que se ha llamado la parapolítica? Y aquí queda la FARC política totalmente impune. También por esas razones sustantivas, yo he dicho que esta es una justicia al amaño de la FARC. Presidente, quiero quedarme en el tema de justicia, porque ustedes pues han hablado mucho sobre la impunidad que hay en estos acuerdos de paz, pero la fiscal Bensuda de la Corte Penal Internacional, pues que es precisamente el organismo internacional encargado de que los delitos de guerra y de lesa humanidad no queden en la impunidad, celebró públicamente que el Estado colombiano haya afirmado su determinación para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves. Segundo, se declaró satisfecha de que el texto final incluya amnistías e indultos para no incluya amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad, y afirmó que el acuerdo de paz le da un lugar central a las víctimas. ¿No le parece entonces, presidente, que ustedes desde el Centro Democrático están siendo más papistas que el Papa al afirmar que hay impunidad donde la Corte no la ve? A ver, amnistía y víctimas son las dos palabras claves de su intervención, doctor Lucas. Así es. Primero, en el artículo 25 se decía por parte del gobierno que no habría amnistía. Ahora, si ustedes han leído las 297 páginas, hay un capítulo que se llama el proyecto de ley de amnistía. Entonces, si yo fuera la fiscal de la Corte, diría, ese proyecto es correcto, porque ahí excluyen delitos atroces de la amnistía y del indulto. Sin embargo, yo tengo estas objeciones. Primero, en los delitos atroces no incluyen narcotráfico, no incluyen extorsión, no incluyen el asesinato, que lo llaman la muerte de agentes del Estado, ni incluyen el secuestro, que lo llaman aprehensión, y que dicen que en circunstancias de enfrentamiento. Yo tengo allí una discrepancia valorativa. Me parece que en un país democrático, donde las Fuerzas Armadas no han estado al servicio de la dictadura, sino de la democracia, es sumamente grave considerar amnistiable el asesinato y secuestro de soldados y policías. ¿Qué va a pasar con los asesinados y secuestrados en Mitú? ¿Qué va a pasar con los de Las Delicias, con los de Patascoy? Hace pocos días veíamos, a raíz del asesinato de los 5 policías en Dallas, el sentimiento de dolor del pueblo americano. Aquí parecería que se les trata de desechables. Usted está muy joven. Este país apenas tuvo ejército de nación hace un siglo. Y esas policías departamentales politizadas se convirtieron en una policía nacional respetable a partir del gobierno del general Rojas Pinilla. Cuando yo estaba joven en la universidad, que defendía las Fuerzas Armadas y éramos una minoría, no me decían como paramilitar como me dicen ahora. Me decían militarista, fascista. Crear unas condiciones de respeto y aprecio por las Fuerzas Armadas no fue fácil.
yo hice todo el esfuerzo en el gobierno. Por ejemplo, esas caravanas, Vive Colombia viaja por ella, los niños saludando a los soldados y policías por la ventana, etc., de un bus, eso era muy bello. Y cómo se creó esa gran confianza en las Fuerzas Armadas. Ahora los tratan como desechables. El narcotráfico, usted que es un joven estudioso, sabe que el derecho tiene fuentes formales y reales. El narcotráfico en Colombia, si se va a mirar como fuente real de las normas jurídicas, debería considerarse vinculado no a delitos políticos, sino a delitos atroces. Y aquí se le considera que es un delito político. No va a tener cárcel, ni los máximos responsables tendrán extradición, y se le da elegibilidad. Yo quiero recordar que la Constitución del 91, para complacer a Pablo Escobar, suprimió la extradición. Después hubo que revivirla. ¿Y qué puede pasar ahora con esta circunstancia? Me dirán, no, es que hay un artículo que dice que esa suspensión de extradición es para delitos cometidos hasta la fecha. Uno no sabe qué pueda pasar con los cabecillas. Pero además, por allá en la parte final del acuerdo, hay un artículo donde el gobierno dice, y la FARC, que respetando la soberanía de otros países les informarán sobre esto. Eso apunta a que les liberan a Simón Trinidad. Ese artículo está con nombre propio. Pero la verdad es que en Colombia el narcotráfico ha sido fuente de delitos atroces. ¿Cómo lo vinculan con delitos políticos? Yo lo veo muy grave. Pero sigamos, doctor Lucas. Hay amnistía de derecho y de hecho. Aquí en lo que ha leído la fiscal Besudo, que es el proyecto de ley de amnistía, se negaría para lo que consideran delitos atroces, en los cuales no incluyen extorsión, narcotráfico, ni asesinato y secuestro de agentes del Estado, se excluiría para esos delitos atroces la amnistía. Vamos al artículo 60. Viene una persona responsable de reclutamiento de niños, de violación de niñas, de ese acto delictuoso, sistemático, de obligar a las niñas a entregarle su cuerpo a los cabecillas. Niñas que resultaron embarazadas y sistemática. La palabra sistematicidad es muy importante, porque hace parte de los elementos que tipifican el delito de lesa humanidad. O sea que no fueron hechos aislados, sino sistemáticos, que las obligaron a abortar. Esa persona le basta con reconocer el delito. En la primera etapa, no va a la cárcel, no hay pena adecuada, y le dan elegibilidad política. Y la reparación queda totalmente débil. Y entonces le están dando el mismo tratamiento, en ese caso, al responsable del delito atroz contra los niños y niñas, que le dan al amnistiable. Eso nos permite decir que para delitos atroces hay un tratamiento que en sus efectos es igual a la amnistía y al indulto. Las cosas en el derecho no son como se llamen, sino como son. Presidente, usted ha dicho en varios escenarios que no acepta la palabra conflicto. Es más, ya lo dijo en esta entrevista anteriormente. Ni que en Colombia hay un conflicto armado, sino que las FARC son terroristas. En caso de que él gane no, ¿usted entonces estaría dispuesto a negociar con estos terroristas? Le pregunto porque negociar con terroristas, presidente, si no está contemplado en el derecho penal internacional o en el derecho humanitario. Para poder sentarse a negociar, como ustedes han dicho que harían, hay que partir de la base de que existe un conflicto armado. Entonces, ¿bajo qué legitimidad se sentarían ustedes a negociar con las FARC si gana el no? Perdón, en el derecho internacional se ha considerado, y los organismos internacionales en muchas ocasiones han dicho, que tal o tal hecho de la FARC es un hecho terrorista. Cuando pusieron la bomba contra el Club El Nogal, la misma OEA dijo eso. ¿Sabe qué me preocupa? Aquí veo ahí a Castro y a Maduro y a Ortega. Aquí sustraen a la OEA. Aquí la sustraen. Y yo recuerdo que ese acuerdo nuestro con los paramilitares, que llevó a la cárcel a los cabecillas, extraditó 14, no les dio elegibilidad, les exigía entregar el dinero, no negoció con ellos la agenda nacional. Ese acuerdo nuestro con los paramilitares tuvo una supervisión de la OEA, que siempre dijo que iba muy bien. Entonces lo primero que le digo es, los mismos organismos internacionales
también Naciones Unidas, otros, Unión Europea, que en ocasiones dijeron, este es un hecho terrorista, estimulan hoy el diálogo. Segundo, yo siempre dije que si suspendían las actividades terroristas, nos sentábamos a dialogar con ellos. A mí me preguntaron, cuando llegué a la presidencia, y lo había dicho en la campaña, hay un proceso embrionario con el ELN en Cuba, y otro con las autodefensas, los paramilitares a través de la Iglesia Católica. ¿Usted qué haría? Que usted lo llama terroristas. Si suspenden todas las actividades criminales, se concentran, permiten verificación, lo adelantamos. Ahora, ¿por qué he dicho yo que en Colombia no se puede hablar de conflicto, no obstante todos los problemas sociales del país, etcétera? Por lo siguiente, las palabras no solamente tienen un origen lingüístico, también tienen un momento histórico. La palabra conflicto se puso de moda en América Latina para denominar los enfrentamientos entre insurgencias civiles armadas que no tenían narcotráfico contra dictaduras. Nosotros hemos tenido una democracia respetable, que ha sido capaz, sin claudicar con el terrorismo, de corregir sus errores. Unas fuerzas armadas respetables y democráticas donde han sancionado los delitos que hayan cometido personas individuales de las Fuerzas Armadas. Por eso he dicho yo que aquí no hay conflicto. Y me han preguntado, ¿entonces usted considera que la democracia colombiana y la empresa privada no son la causa del problema social colombiano? Considero que no son la causa. En los gobiernos del Frente Nacional iba reduciéndose aceleradamente la pobreza absoluta. Y eso se reversa, ¿por qué? Por la violencia. Lo que le ha faltado a este país es más empresa privada. La culpa del problema social no es por la falta de empresa privada, sino por la falta de más empresa privada. ¿Qué no la ha dejado prosperar? Las mismas agendas económicas de sus amigos, que las asfixian con impuestos, gasto público como ahora, donde están mal los trabajadores, la clase media, las empresas. Se acabó, por ejemplo, la ley de estabilidad, se acabaron los incentivos tributarios y le descargaron un nivel impositivo que empresas están pagando el 72%, cuando Hollande propuso para Francia el 75%. Yo dije, esto nunca lo haría Colombia. Y hoy Hollande viene en reversa. Empezó como Mitterrand por la izquierda y terminará como Mitterrand en el realismo. Y aquí con tasas contributivas cercanas al 75%. Yo creo que eso hace mucho daño. Por eso yo he dicho, ni nuestra democracia ni la empresa privada son los responsables del problema social colombiano. Hay una responsabilidad mayor, una gran causa que se llama la violencia de todos estos grupos. Negociar con terroristas sí, cuando suspendan las actividades terroristas. ¿Y qué hacer con ellos? Justicia. Que hay que dar beneficios, pero no impunidad total. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.